Conectó. Vamos a comenzar a grabar. Ok. Vamos a ver. Ok, bueno, la sesión que estoy iniciando ahorita es la sesión para abordar los aspectos generales de la fisiopatología de los intestinos, que se convierte pues, en una de las clases fuera de línea, de baja complejidad, porque hasta ahora hemos visto el comportamiento de casi todas los trastornos digestivos que están ligados ya sea a una disquilia o a una discinesia. Entonces, una discinesia o una disquilia también se cumple el patrón en la región intestinal. O sea, podemos tener acá, también podemos tener acá, trastornos en la motilidad y en la secreción, que en particular los de la secreción abordamos como diarrea y vamos a ver pues que no marcan mecanismos diferentes. Pero, ¿qué cosas son los intestinos y por qué son importantes los intestinos como un órgano separado aparte? Primero que nada, la gran función que tiene el intestino es, bueno, funciona como el tránsito para los alimentos que han sido digeridos en el estómago, y también dentro del intestino existen dos procesos muy importantes que son la absorción de nutrientes y la digestión intraluminal, que es la que se hace por la secreción de dos cosas, tanto de los líquidos biliares y pancreáticos, que son vertidos al interior del intestino, como también la secreción que existe por parte del intestino de agua y electrolitos, que sabemos que forma parte de un ciclo hídrico continuo en el que se absorbe y se reabsorbe esta agua en atención de las necesidades que tenga el cuerpo del paciente. Pero bueno, ¿qué es lo importante de pensar cuando hablamos de intestino? Primero que nada, pensar que los intestinos, igual que otros órganos, tienen trastornos disquílicos y discinésicos, con la diferencia de que también acá se agregan los trastornos que están ligados a la microbiota. Todavía el libro que estamos utilizando utiliza el término microflora. Bueno, hay algunos que todavía lo usan, pero por las características de las bacterias definitivamente no dejaron de ser llamadas floras y pasaron a ser llamadas microbiotas, haciendo alusión de pequeñas vidas o de pequeños organismos que también colaboran activamente en el proceso digestivo, principalmente en algunos animales como los poligástricos, que tienen necesidad de hacer un proceso fermentativo más fuerte, ¿no? Más marcado, digámoslo así. Ahora, igual que todo el tracto digestivo, el conducto intestinal también está ligado estrechamente a las informaciones vagales que viajan a través del sistema periférico y alimentan un ciclo general de compensaciones que se da con el nivel nervioso central. De manera que la motilidad del intestino, los movimientos intestinales y la secreción intestinal siempre va a estar ligada a los niveles centrales de conciencia del paciente y muy estrechamente ligada o influenciada por los procesos de alarma o estrés, que también pueden detener los procesos de motilidad, o que nosotros, bueno, en intestino se le llama peristaltismo. Por eso es que hacemos motilidad y la nomenclatura del peristaltismo, que es el movimiento continuo de salida que tiene hacia los conductos, hacia la salida final o rectal, ¿no? ¿Qué es lo importante cuando hay una falla en el aparato intestinal? Profe, se está cortando. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Y ahora sí, gracias. Me intentaron llamar. Podríamos decir entonces que una alteración en la estructura intestinal va a interferir principalmente en la absorción de nutrientes, que esto va a repercutir en el estado nutricional y homeostático del paciente. Pero bueno, va más allá, ¿verdad? Hay un montón de factores que también pueden verse afectados desde el punto de vista de los trastornos intestinales. ¿Qué podemos ver
pensar acá. Hay muchas situaciones patogénicas que pueden repercutir en un mal, por un trastorno intestinal. Por ejemplo, de inicio les decía pensar en que los nutrientes no van a estar siendo consumidos o asimilados de manera correcta, que nos puede llevar a estados parciales de desnutrición y otras alteraciones. Segundo, que puede haber un tránsito acelerado. Esto se va a traducir como una diarrea, que también es un trastorno. Ya en la sesión pasada hemos visto las consecuencias bastante malas que trae el ciclo de la diarrea y la descompensación total de la diarrea, que puede llegar hasta una insuficiencia circulatoria periférica por los trastornos de la pérdida de líquidos y aguas y volemias y todo aquella historia que estábamos contando en la última sesión. Entonces, también una repercusión que ocasione tránsito acelerado es malo. Y una situación que ocasione un tránsito lento también es malo. ¿Por qué? Porque el tránsito lento va a repercutir en dos cosas. Primero, en el secuestro de materia fecal que va a quedar en una porción, y cuando les digo secuestro me hago énfasis, por ejemplo, en el equino, cuando hay una torsión de intestino que básicamente se rotan las membranas y esto hace que quede como un caramelo, ¿no?, en el interior. Entonces, en esa porción intestinal todavía puede haber absorción, va a haber acumulación de gases, de ahí surgen los meteorismos, los timpanismos, los cólicos, que en el caballo son el pan de cada día. Entonces, las distensiones, que también son un proceso bastante doloroso y que están ligados estrechamente a las asas intestinales o la función intestinal compleja. Bueno, también tenemos las manifestaciones particulares, como por ejemplo los vólvulos, las intosuscepciones, las torsiones intestinales y todos esos procesos que también afectan a los intestinos. Permítanme. Hola. Ok. Entonces, les comentaba que, disculpen la llamada y la interrupción, que entonces el intestino tiene muchísimas formas patológicas, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista morfológico, porque también puede sufrir vólvulas, les decía, torsiones, intosusceptos, que son situaciones en las que básicamente el intestino se mete dentro de sí mismo, que son muy comunes en especies como el caballo. Esto no quiere decir que no vayan a presentarse en otras especies, como en el perro, como en la vaca,
o inclusive en nosotros mismos. Pero vamos a ir poco a poco avanzando en cuanto a estas dos situaciones generales. Primero vamos a hablar de las discinesias. ¿Qué son las discinesias? Son trastornos motores, es decir, que aquí vamos a tener el trastorno acelerado y el trastorno disminuido. El trastorno acelerado se le va a conocer como hiperperistaltismo o hipermotilidad, y el trastorno lento sería el hipoperistaltismo. Hay un factor curioso acá, y es que hay muchísimos, digamos, hay muchísimas alteraciones que pueden causar tanto hipermotilidad como hipomotilidad en dependencia de la respuesta del paciente momentánea, o, por ejemplo, hay trastornos que de pronto comienzan con creando una hipermotilidad y luego pasan a ser hipoperistalsis. Entonces es muy variante la forma en la que el intestino puede reaccionar. Tenemos que pensar en el intestino como hemos pensado con todos los demás órganos, que son membranas muy reactivas, ¿okay? Pueden reaccionar no solamente a la estructura general de una lesión en el intestino, sino también pueden reaccionar a espinas irritativas que vengan ya sea de porciones cercanas al intestino, o bien porciones que estén fuera del sistema gástrico, como por ejemplo el estrés. Ok, Fabiolita pregunta que si hipertónico sería lo mismo que hipermotilidad. Lo que pasa es que hipermotilidad es movimiento, ¿no? Es movimiento. Hipertonía es el tono, es la tensión de la membrana. Le explico. El estómago, por ejemplo, tiene una forma normal, que es redonda, es hueco, ya sabemos, pero él se mantiene en esa forma porque él es tónico, él tiene su tono, ¿ok? Ahora bien, ese estómago tónico, si no estuviera tónico, sería flácido, sería como una bolsa de plástico, ¿ok? Eso es tono. Ahora, ¿qué es motilidad? Motilidad es el movimiento. Por ejemplo, el rumen, él tiene su tono, ¿verdad? Tiene su estructura, pero también tiene su motilidad, o sea, se tiene que mover. Además de que es tónico, ¿verdad? Él tiene un movimiento que ayuda a la propulsión y ayuda a la mezcla de los alimentos que están ingresando en el paciente. Entonces, tono es la tensión de la membrana, es decir, que tenga su estructura bien, ¿sí? Y si no hay tono, hay flacidez, ¿no? El estómago no sería bonito, sino que sería así todo caído. ¿Qué es motilidad? Bueno, motilidad es el movimiento, que él tiene su tono, pero no se mueve. Entonces, Lucía dice, el aumento del tono sí puede llevar a una hipermotilidad. En ocasiones sí, en ocasiones no. Lo que pasa es que el aumento del tono es como pensar que eso va a estar muy duro, ¿ok? Va a haber una tensión muy dura. Es más dañina la disminución del tono. Sí, como un mecanismo compensativo, es común que el aumento en las tonías ocasione un aumento de motilidades, pero lo más sensato que va a suceder es que probablemente la membrana se paralice. Por ejemplo, cuando hay atonía ruminal, la atonía ruminal es el cese total del tono, o sea, no hay tono, y como no hay tono, no hay movimiento. Entonces, normalmente hipotonía va a ir acompañada más de hipomotilidad que de hiper. Aunque de forma reactiva, si el tono está perdido en nada más una porción, eso va a crear un estímulo irritativo que lo que va a ocasionar más bien es un estado hiperirritable. Entonces la membrana se va a mover más activamente por la porción que aún tiene tono, ¿sí? Bien. Entonces, en el intestino es igual. El intestino tiene su peristaltismo, que es la hipomotilidad, y la hiperperistaltismo, que es la hipermotilidad. ¿Qué podemos hablar de ella? Bueno, en el caso del hiperperistaltismo, que es el aumento, ¿cuáles son las causas que pueden ocasionarlo? Se mencionan, por ejemplo, los estados de enteritis, lo que es muy común, por ejemplo, cuando hay infección de cualquier agente etiológico, principalmente aquellos agentes que son enterotóxicos, o no solamente enterotóxicos, sino que son que son destructores, ¿no? de la estructura general del intestino. Esto va a ocasionar la agregación
de elementos inflamatorios que por supuesto van a repercutir en la motilidad, y lo principal que sucede cuando hay una respuesta inflamatoria, una enteritis, es que haya un aumento del peristaltismo, ¿no? Porque crea una espina de irritación. Les decía, el intestino es una membrana muy irritable que obviamente va a generar un aumento de la motricidad, ¿no? Un aumento del peristaltismo. ¿Qué otra cosa puede ocasionar esto? Un estímulo tóxico, por ejemplo, aquellos estímulos que están ligados a la fermentación de un alimento, por ejemplo, o alimentos que no han podido ser digeridos, los productos o alimentos que se descomponen en el interior, ya sea por un trastorno en los procesos digestivos del estómago, una disquilia o una quilia gástrica. Eso va a ocasionar que de forma reactiva el intestino intente sacar toda esa sustancia tóxica para eliminarla. Por eso les decía yo en la ocasión cuando veamos diarrea, que no siempre es lógico aplicar un antidiarreico cuando el paciente está con diarrea, porque por ejemplo, si el paciente lo que está procurando es sacar un alimento que se fermentó, que se dañó o que le está ocasionando daño a la mucosa, la está intoxicando, lo más sensato es pensar es esperar que salga y, por supuesto, compensar las pérdidas de líquido, que van a ver que van a ser muchísimas, y no necesariamente aplicar un antidiarreico, que lo antidiarreico lo que va a hacer es finalmente detener, o sea, si el cuerpo está buscando sacarlo, porque el cuerpo es inteligente a veces, y yo le pongo antidiarreico, yo detengo la motricidad y estoy ocasionando o alimentando la intoxicación del paciente, más bien. Los estados de estrés pueden ocasionar hipermotilidad. Nosotros veíamos, por ejemplo, en la diarrea hipermotriz, que les decía yo que aquel término de que del susto te defecaste, sí tiene una fuente fisiopatológica, ¿no? Porque sí se puede aumentar la motricidad cuando hay un estado de estrés de choque, ¿no? Cuando hay algo que causa mucho susto a mí o al paciente. Hay pacientes que de la emoción se pueden orinar, se pueden defecar, y es justamente porque la liberación de catecolaminas hace un arranque de choque contra choque, que tal vez ustedes recuerden, en el que hay mucha liberación de la adrenalina, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Es muy probable que todas las membranas se sensibilicen a una simpaticoadrenergia y esto se traduzca con un aumento de la peristalsis. Hay algunos trastornos de vía refleja, es decir, por ejemplo, que se dan en otros órganos, que yo les decía que como el intestino es una membrana súper irritable, perdón, que ando la dicción súper mal, las membranas intestinales pueden reaccionar, por ejemplo, a lesiones que se ocasionan lejos de ellas, como las que se dan en órganos, como la gastritis, en otros órganos digestivos, perdón, como la gastritis, que se da en el estómago, las úlceras gástricas, pueden ocasionar hipermotilidad y también vómito, pues que eso es otra historia que vamos a ver en breve. Entonces, hay hipermotilidad, hay hiperperistaltismo, ¿verdad? Y esto repercute pues en la aparición probable de una diarrea por salida motriz. La tiroxina, pues, por ejemplo, que es producida por la tiroides, tiende a aumentar la motilidad intestinal. No sé si ustedes recuerdan que mencionábamos que las tiroxinas T3 y T4 tienen función de aumentar el metabolismo basal, por ende también pueden afectar la motricidad de las membranas, hablando intestinales, ¿verdad? Entonces, los estados de hipertiroidismo entonces pueden cursar con cuadros de hipermotilidad que nosotros las vamos a traducir en diarreas. Las personas o los pacientes que sufren de colon irritable, por ejemplo, también van a tener una hipermotilidad o un hiperperistaltismo. Ahí va el megáfono. Siempre que doy clases paso el megáfono, siempre. Como un requisito. Entonces, las personas que sufren de colon irritable tienden a sufrir de hiperperistaltismo. Okay. Ok.
Bueno, y faltan más porque estoy seguro que van a seguir pasando por cada clase. Okay. Bueno, referente a los factores, les decía que algunos pacientes que tienen el colon irritable, que son reacciones pues, que están mediadas por factores fisiopatológicos más amplios, que tienen que ver con receptores y sustancias de recepción en el intestino y en el colon que hacen que sea reactivo. El colon reactivo también va a ocasionar hipermotilidad y diarrea. Y esa diarrea del colon reactivo pues puede que sea continua y también es desgastante. Es un trastorno bastante común en las personas, por ejemplo. Más que en los animales, principalmente los trastornos digestivos ligados al intestino van a ser más graves, digámoslo así, en los animales que son omnívoros o carnívoros, en menor medida los herbívoros, con la enorme excepción de los trastornos motrices y de tono que tiene el caballo, que son insuperables, diría yo. Ok, hay factores humorales también que pueden afectar. Ya mencionábamos, por ejemplo, la tiroxina, que es el producto de la secreción de la tiroides. Pero también se mencionan la acetilcolina, la prostaglandina, la histamina, que pueden mediar respuestas alérgicas, el sodio y el potasio, ¿verdad? Las sales biliares, no es sodio eso, la serotonina y las motilinas, que son sustancias de secreción motriz finalmente. ¿Qué es lo importante de acá? Que así me gusta mencionar a mí. Primero, las prostaglandinas, por ejemplo, pueden estar presentes en estados inflamatorios, así como las histaminas, y eso nos regresa al estado de enteritis. O sea, todo está conectado realmente, solamente que de pronto como que en fisiopatología se derivan, ¿no? Específicamente de los factores humorales. Cuando hablamos de humorales nos referimos a sustancias, a hormonas, por ejemplo. Pues ahí se mencionan muchos receptores que están mediados en la respuesta de estrés y se mencionan sustancias que son partícipes de la respuesta inflamatoria, que hoy habíamos mencionado nosotros, el estado de inflamación y de enteritis. Ahora, con respecto al lipoperistaltismo, en buena teoría debería de ser lo opuesto. Así que si allá decíamos que el aumento de la acetilcolina, las histaminas, las sales biliares iban a ocasionar un hiperperistaltismo, aquí es lo opuesto. Aquí la disminución de las peristaltinas. ¿Qué son las peristaltinas? Son estas sustancias humorales que aumentan las peristalsis, o sea, la disminución de la acetilcolina, de la histamina, de las sales biliares, de potasio, de nitrógeno, todo esto va a ocasionar una disminución del movimiento intestinal. Hay muchísimas más repercusiones en la disminución del movimiento intestinal porque aquí se marcan los trastornos consecuentes, o sea, el hecho de que se detenga el intestino va a traer consigo muchísimas consecuencias que pueden estar ligadas a trastornos peores, ¿no? Que van a aumentar el dolor, que van a ocasionar inclusive disfunciones vasomotoras y otras. Ya las vamos a ver ahorita. Hay sustancias que pueden aumentar la peristalsis, como también hay sustancias que las pueden detener. Hay sustancias pilocarpinas, por ejemplo, que ellos aumentan la peristalsis, y antidiarreicos como la atropina, que es una de las que más se utiliza, que también se usa en intoxicaciones. La atropina puede tener funciones de detener la motilidad. Algunas sustancias tóxicas, como por ejemplo las amidinas tóxicas que se utilizan para el tratamiento contra garrapatas, como el amitraz, ¿verdad? Estas en intoxicaciones pueden ocasionar la hipomotilidad, del intestino. Los desórdenes neuromiogénicos, ¿verdad? Aquellos que están ligados a los trastornos de movimiento. El estrés tiene mucho que ver. Hay personas y animales que por estados de estrés, en lugar de ocasionarse una hiperperistalsis, se les ocasiona lo opuesto totalmente, que es que disminuyen sus peristalsis o sus movimientos intestinales, y pues sus defecaciones son más distantes y son un problema también. La falta de fibra en la dieta también puede ocasionar que la peristalsis del intestino pues se detenga. Esto cuando hay alimentos demasiado pobres en fibra que van a ocasionar un daño principalmente en los animales productivos.
y en el hombre también, por supuesto. Y la falta de residuos de digestión, esto pues no es tan importante ahora, porque siempre van a haber cuantos residuos de digestión que van a ocasionar un estado de motilidad. Más en animales, se da más en el hombre los trastornos de residuos, pero bueno. Ahora, ¿cuál es el problema de la hipomotilidad? Si tendríamos que darle un nombre a la consecuencia principal de la hipermotilidad, le tendríamos que poner diarrea y deshidratación. Yo diría más deshidratación. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo muchísimos líquidos, estamos perdiendo muchísimas estructuras sales, y en el caso de la hipomotilidad, ¿cuáles son los trastornos? Bueno, se le puede llamar constipación, se le puede llamar estreñimiento, ¿verdad? Esto es lo que sucede, que hay un estreñimiento, y el estreñimiento pues puede dar lugar a algo que se le conoce como ilio paralítico, que de hecho el ilio paralítico es uno de los síndromes gastrointestinales que vamos a estudiar hoy. Ahora, es muy común que en estados de hipomotilidad previo al establecimiento de un estreñimiento, un ilio paralítico, puedan haber espacios de hipermotilidad. ¿Okay? Eso es diarrea paradójica. Es paradójica porque estoy en hipomotilidad, pero de pronto el intestino moviliza las últimas porciones, entonces puede aparecer un estado como de diarrea. Entonces esa diarrea es paradójica, pero no. ¿Por qué? Porque hay hipomotilidad, y al haber hipomotilidad, las sustancias de secreción se siguen secretando, pero se van acumulando y van saliendo. Entonces la persona piensa que tiene diarrea, pero realmente no tiene diarrea, tiene una hipomotilidad. Entonces es paradójico. Recuérdense que el intestino no solamente absorbe, tiene una porción de absorción y tiene una porción de secreción, que esa porción de secreción es la que permite la salida, de la estructura. A ver esto. Ok, entonces, sucede en este caso, el gran problema sería el ilio paralítico, el estreñimiento, y que obviamente esto trae consigo un grupo de consecuencias que ya vamos a ver. Estas que están acá. Vamos a dar pausa un poquito y vuelvo. Pausación, ahí está. Listo. Bien, volviendo con lo de los repercusiones, les decía inicialmente que cuando hablamos de repercusiones de la hipohermotilidad, lo principal que se da es deshidratación por diarrea y todas las consecuencias diarreicas que nosotros previamente hemos estudiado. En el estado de hipomotilidad, la situación es diferente. Acá lo que puede haber, primero, se van a acumular las secreciones digestivas, esto por un estado de tonía, ¿verdad?, de hiperosmolalidad, puede ocasionar una deshidratación. O sea que finalmente siempre va a haber un trastorno muy similar a lo que sucede en la diarrea, con un mecanismo fisiopatológico distinto. Es decir, en la hipermotilidad la deshidratación se da por el aumento en el movimiento que hace que salga todo el agua que se secreta en los intestinos también, y la cual se supone debería de ser reabsorbida. Pero en el caso de hipomotilidad es lo contrario. Aquí se acumulan tantas sustancias digestivas que aumentan la osmolalidad de la luz intestinal, y eso ocasiona lo que sucedía en la poliuria osmótica, ¿no? Que las células intestinales se deshidraten en función de establecer un equilibrio en la acidez que hay o en la hipertonicidad que hay en la luz. Cuando hablamos de tonicidad, y no nos referimos ya a las membranas, sino a la cantidad de solutos que pueden acumularse, y la osmolalidad que ocasiona el término de la digestión, ¿no? Y todos los depósitos de digestión. Entonces también va a haber deshidratación y todas sus consecuencias que las vimos en la diarrea. Deshidratación, si hay deshidratación, hay hipovolemia. Si hay hipovolemia, bueno, aquí aparte también va a haber un aumento, una volemia que va a ser la sangre espesa, la va a volver más espesa, va a disminuir el retorno venoso, va a haber hemoconcentración, ¿verdad?
va a haber insuficiencia circulatoria periférica, ¿ok? Esto, si ustedes recuerdan, es un mecanismo que estaba, de hecho, presente también en el caso particular de la diarrea. O sea, el término deshidratación siempre lo vamos a encontrar nosotros desarrollado en estos elementos del sistema o los niveles digestivos. Ahora bien, hay un estado de distensión abdominal intestinal, perdón, que obviamente en la clínica se va a observar desde la perspectiva abdominal. Esto va a ocasionar dolor, ¿ok? Y a ese dolor es justamente el que nosotros le llamamos cólico, ¿verdad? Ahora, las distensiones intestinales van a disminuir la respuesta motriz de la musculatura intestinal y eso va a alimentar nada más el estado de hipomotilidad o ilio, lo que va a llevar a un estado de atonía, porque el tono va a ser nulo, que era lo que mencionaba a Fabiola al inicio, hipo con hipo, ¿verdad? Hipoperistalsis con hipotensión o hipoatónico, y un ilio paralítico, ¿ok? Ilio paralítico, o sea que un estado de hipoperistalsis puede ser, cuidado, que más malo, digámoslo así, un estado de deshidratación, porque finalmente la compensación de la deshidratación puede darse por vías parenterales, a diferencia de las compensaciones motrices. No podemos ocasionar un movimiento tan adecuado, es decir, un lavado, no sé, son bastante invasivos las formas en que podemos corregir esto. Pero muy importante mencionar el dolor, muy importante mencionar la depresión funcional vasomotora, que era lo que yo les mencionaba antes de iniciar esta diapositiva, que inclusive puede llegar a las alteraciones cardiovasculares y respiratorias, ¿okay? Que son propios de la respuesta simpático-adrenérgica, ¿no? Acuérdense que el estado de simpáticos y parasimpáticos, ¿verdad? Son los que van a dominar a las estructuras digestivas, principalmente a los intestinos y el tronco digestivo común. Una cuestión particular, les decía, pueden haber diarreas paradójicas. Ahí tenemos, por ejemplo, los espasmos de los segmentos adyacentes a la distensión. Es decir, que el problema de hipotensión esté en una porción intestinal, ahí es donde se va a ocasionar la distensión, pero los lugares adyacentes van a reaccionar como una espina irritativa a esa distensión y de forma adyacente, como lo acabo de decir, estas porciones cercanas van a comenzar a generar otros cambios que ya sabemos que pueden ser hiperperistalsis, perdón, esta adicción landomaloide, hiperperistalsis, que pueden ocasionar también un aumento en las secreciones que se van a manifestar con lo que serían entonces diarreas de tipo paradójica, porque realmente es una paradoja total que en un estado de hipomotilidad tengamos la aparición de la diarrea. Bien, como las consecuencias de la hipomotilidad y la hipermotilidad están bastante ligadas, vamos a verlos como forma de síndromes. Ahora, se preguntarán, ¿pero qué pasó con las disquilias intestinales? Bueno, disquilias intestinales corresponden a diarreas hipersecretoras, y diarreas hipersecretoras ya las vimos como un síndrome, es decir, cuando hablamos de disquilias o de secreciones, trastornos en la secreción intestinal, están puramente dedicadas a las diarreas por hipersecreción, que no sé si ustedes recuerdan la del calcio libre a la proteinquinasa, a la calmodulina, a la proteinquinasa, a las alteraciones básicas de la membrana, a la salida y la retención de algunos iones que ocasionaba la deshidratación por osmolalidad de la célula. Entonces, cuando hablamos de disquilias intestinales, nos referimos a la diarrea hipersecretora, que es la de todo el ciclo que estuvimos estudiando en la clase de diarrea que recibimos la semana pasada por la noche. Pero acá hay algunos síndromes que son muy interesantes. Por ejemplo, el síndrome de mala absorción intestinal es uno de los síndromes que afecta principalmente a carnívoros, o sea, perro y gato. Esto no quiere decir que el síndrome no se vaya a presentar en los otros animales. Por ejemplo, en segundo lugar, quienes pueden presentar un trastorno de síndrome de mala absorción son justamente los puercos, los periquitos, ¿verdad? Porque ellos son o tienen características omnívoras.
¿Qué es lo que sucede con la mala absorción intestinal? Es el no aprovechamiento que existe del paciente de los alimentos o los nutrientes que transcurren a través del canal gástrico. Y esto puede tener muchísimas etiologías o muchísimas causas, si lo vemos de manera amplia. Aquí se mencionan algunas de las más concretas. Por ejemplo, la digestión insuficiente de los alimentos, la disminución del tiempo de absorción intestinal, los trastornos en la absorción intestinal propiamente dichos, que estos son propios de superficie o de absorción, la insuficiente irrigación sanguínea, que esto tiene que ver con las isquemias intestinales o las hipertensiones que hay a niveles de la porta y de las arterias mesentéricas, pueden ocasionar también mala absorción intestinal, porque acuérdense que finalmente el intestino es nada más un puente de los nutrientes entre los nutrientes, las células absortivas, que son las especializadas, y los canales vasculares, que es finalmente donde se van a aprovechar los nutrientes que son desdoblados a través de la digestión, tanto gástrica como luminal que se hace en el intestino. También el transporte activo de sustancias puede ocasionar, las alteraciones en los trastornos, en los transportes pueden ocasionar mala absorción intestinal. Y la disbacteriosis, que sería básicamente las alteraciones en la microbiota del intestino, principalmente y del tracto gastrointestinal, principalmente en el tracto de los rumiantes, por ejemplo. Ya que si hay una disbiosis bacteriana, ya nosotros decíamos que eso ocasionaba estados de indigestión y no solamente indigestión, sino si lo vemos desde otro punto de vista, las indigestiones que se dan o los trastornos que se dan a niveles intestinales también pueden afectar de manera particular para los estados nutritivos del paciente. ¿Qué es la absorción intestinal? Bueno, es un desorden, nace de un desorden, cualquiera que sea el tipo de desórdenes. Sabemos que principalmente las absorciones intestinales están ligadas al intestino, o sea que el intestino es el autor, digámoslo, del proceso de adquisición de nutrientes. Esto no quiere decir que todos los trastornos intestinales vayan a estar ligados a mala absorción. Digo esto porque es necesario mencionar que hay otras causas que pueden estar ligadas también a la absorción intestinal, que no necesariamente sea porque el intestino esté mal. Por ejemplo, una de las más importantes, que de hecho aquí la tienen ustedes marcada y mencionada, son los trastornos de mala absorción que nacen a partir de una digestión insuficiente, ¿verdad?, del paciente. Y acuérdense que el encargado principal de la digestión de los alimentos es el estómago. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos aquilia gástrica, que son trastornos en la secreción de ácido clorhídrico, por ejemplo, ya sea por una insuficiencia en las glándulas de secreción o por cualquier otro de los trastornos aquílicos que nosotros veíamos en el estómago mono y poligástrico, esto puede ocasionar que no se digiera el alimento por completo y por tanto no va a haber una buena absorción. ¿Sí me voy a entender? No es necesariamente que no se va a absorber nada, sí se va a absorber, pero no en su totalidad, no va a haber un aprovechamiento de los nutrientes. Inclusive, yo podría mencionarles que el desdoblamiento de los alimentos comienza aún desde la masticación. La masticación es muy importante para el proceso porque desde ahí ya se comienza una digestión mecánica, ¿verdad? Que bueno, todos los animales tienen sus dientes, todos mastican, bueno, a diferencia de la gallinita, ¿no? La gallinita pues ella no tiene dientes, sin embargo lo que la gallina tiene es una molleja, que si ustedes recuerdan, la molleja está llena de piedras, de hecho esos son sus dientes, no sé si lo sabían. Básicamente la molleja es la función de la masticación, digámoslo así. ¿Por qué? Porque en ese sitio ella acumula piedritas, que esas piedritas hacen o ayudan a la maceración de los alimentos, y por eso es que la gallina se ha adaptado a... Hola, ¿me escucha, Fabiola? Me llamaron. No se escucha, ahorita sí. Hay una gallina.
Ahorita me escucha, doctor. Hola, ahora sí, Fabiola. Ahora sí. Entonces les decía que a niveles de la digestión insuficiente de los alimentos puede ocasionar un trastorno de mala absorción intestinal. Luego tenemos la disminución en el tiempo de la absorción. ¿Qué es lo que sucede? Recuérdense que existe un tránsito normal por los intestinos que apoya, digámoslo así, la absorción de los nutrientes. Cuando el intestino está en un estado de hipermotilidad, o sea que el tránsito está acelerado, es muy probable que la absorción no sea la misma, ¿no? Porque está pasando demasiado rápido. Perdón. Luego tenemos los trastornos que son propiamente de absorción, que son estos que tenemos acá. Ahí está la insuficiente superficie de absorción. Esto pues está muy estrechamente ligado a trastornos de nacimiento, es decir, que el animal ya nazca con una deficiencia en sus enterocitos, que sus superficies absortivas no estén correctas o no estén completas, digámoslo así. Por ende, pues obviamente va a estar bueno, pero por ende vamos a estar ahí deficientes, porque no voy a tener una cantidad, una superficie de absorción necesaria. Es lo que sucedía, por ejemplo, en los riñones. Cuando la superficie de filtración se comienza a dañar, cuando los glomérulos comienzan a morir uno y otro, pues obviamente hay una insuficiencia en la diuresis. Aquí pues es igual, si el animal nació con una deficiente superficie, no vamos a poder corregir eso y no va a poder absorber bien sus nutrientes. Ahora, lo otro es que la superficie sí haya nacido bien, pero esté alterada. ¿Qué tipo de alteraciones? Estas son las principales, ¿verdad? Las que nos tenemos casi que aprender. La atrofia de las vellosas, que se atrofie. Las enteritis, que dañan las vellosas o las estructuras de absorción. Las necrosis, ¿verdad? Los tumores u otras alteraciones idiopáticas. En las enteropatías, todas las lesiones que puedan haber en el hígado, en el intestino, perdón, y la ileitis regionales, que estas pues son muy comunes en las especies productivas, las inflamaciones parciales del intestino. Me está descargando el teléfono, voy a buscar un cargador, permítanme. Bien, entonces estábamos en que estas son entonces aquellas causas primarias bastante comunes, la atrofia, la enteritis, la necrosis, que van a ocasionar obviamente una alteración en la superficie de absorción y esto pues va a repercutir en la absorción del intestino. Ahora, muy importante en absorción intestinal hablar de irrigación sanguínea porque esto de la difusión de la sangre a través de las membranas intestinales es justamente lo que permite el aprovechamiento, si lo queremos ver desde ese punto de vista, de los niveles o de los elementos nutrientes que se están absorbiendo. Por tanto, los estados de congestión, los estados de estenosis, ahí se mencionan algunos inclusive que están ligados al corazón, como los estenosis o insuficiencias de las válvulas tricúspides, el estado de cirrosis hepática que ocasiona también congestión pasiva. Esto va a repercutir en la absorción del intestino. Todo aquello que cambie, óigase bien, o disminuya el flujo sanguíneo de los intestinos, va a repercutir con un estado de mala absorción intestinal. Así que ahí están, en este particular, esta parte de sangre, pues todavía nosotros no hemos visto, bueno, tanta vascularidad, pero sí todo lo que cause una alteración de la irrigación sanguínea va a ocasionar mala absorción del intestino. ¿Aló, buenas? Sí, bueno.
Permítanme. Ok. Bien, y también acá podemos mencionar otro tipo de sustancias que no necesariamente son la sangre, pero que sí son influyentes para la absorción intestinal, como por ejemplo cuando hay trastornos en la circulación linfática, ¿verdad? La linfagiectasia, que es como la congestión de tejido linfático, puede ocasionar obviamente un trastorno en la absorción intestinal por una deficiencia justamente de la absorción de los nutrientes. Fíjense qué interesante que acá se mencionan, por ejemplo, la mala absorción de los lípidos. Bueno, los lípidos cuando no son absorbidos salen en las heces y se le conoce como esteatorrea, ¿verdad? La esteatorrea es la aparición de gran cantidad de grasas en las heces. Y también existe la creatorrea, que es la aparición, perdón, de muchas proteínas en la heces, ¿verdad? Que es la eliminación no digerida de las proteínas. Eso podemos encontrarlo ahí. Bueno, aquí también se mencionan defectos mecánicos específicos, que, bueno, los defectos primarios referentes a las membranas y trastornos de movimiento intestinal. Los más importantes, desde mi apreciación, son el número 4, que son las irrigaciones sanguíneas, el número 3, desde la perspectiva de las alteraciones en la superficie, y las alteraciones en la digestión. Esas son las principales causas que van a dar una mala absorción intestinal. Tenemos que recordar, bueno, este ciclo siempre me gusta ponerlo acá, porque acá se mencionan las dos porciones, ¿no? Tenemos la parte del sector funcional, en donde se da pues la absorción con estas células que están acá, que tienen borde. Profe, ahorita no se escucha. Lo siento, una llamada más y me tiro del puente de Rubenia. No soporto ya esto. Hemos detenido esta grabación como 20 veces. Bueno, les decía que siempre hago drama en mis presentaciones, pero bueno, no me hagan caso. Les decía que acá, en esta parte de arriba, tenemos el sector funcional. Aquí tenemos células que viven en constante recambio. Difiere entre las especies. Hay especies que viven descamando muchísimas células intestinales
cada 8 o cada 10 días, cada 6 días, dependencia del uso y también del medio, cómo se encuentra. Estas son las células altamente especializadas en absorción de nutrientes, que estamos hablando de un epitelio entérico. Tenemos la parte de secreción críptica, que estas son los sitios donde se libera, digámoslo así, el agua y los electrolitos. También desde aquí se da la replicación de células no diferenciadas del intestino y que migran, digámoslo de esa manera, hacia la parte superficial, hacia células especializadas. Entonces, esto es todo un ciclo intestinal, ¿no? Hay factores que aquí se mencionan, los intraluminales y los microvasculares, que influyen en el movimiento o en la funcionalidad del intestino, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los factores intraluminales, como las secreciones, las bacterias, los factores mecánicos, que aquí mencionábamos, por ejemplo, la fibra, son importantes para la función intestinal. Los microvasculares, que son importantísimos, el torrente sanguíneo, los factores humorales, hormonales, ¿verdad? Que también mencionábamos, por ejemplo, las prostaglandinas, las histaminas, que también no son hormonales, pero sí son sustancias humorales que afectan la función. Entonces, en lo que aquí me gusta a mí es mostrarle este sitio, que es la parte del funcional, que es el sector funcional, y el sector proliferativo, que es el sector de secreción del intestino. Cuando hay un estado patológico, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una atrofia de la vellosa, que esto va a repercutir en un estado de mala digestión, ya sea y va en la mala absorción, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Va a haber una replicación total de células, igual va a haber liberación de aguas que van a ocasionar de manera paradójica una diarrea, va a haber un aumento en la proliferación celular tratando de reemplazar estas células, lo que va a ser casi que imposible, pues porque tenemos un estado de mala digestión general y esto se va a volver un ciclo, ¿verdad? Solo vamos a tener las células jóvenes que van a estar, tienen características indiferenciadas y que están siempre en esta parte baja. Entonces es importante que la pérdida, esto sería entonces la superficie de absorción. Si se llega a perder, nuestra absorción neta se va a ver afectada. ¿Qué sucede con la malabsorción atendiendo cada uno de los grupos, digámoslo así, de elementos bioquímicos que se marcan dentro de un estado natural del cuerpo? Por ejemplo, grasas, glúcidos, electrolitos y minerales. Primero, si lo vemos desde las grasas, ¿verdad? Podemos estar en estados de hipocalcemia debido a la formación de estructuras insolubles o jabones o esteatorreas. ¿Por qué? Porque si no hay buena digestión de las grasas van a salir a través de la diarrea. Además de eso, como no se van a reabsorber, por ejemplo, si a lo mejor yo le estoy dando una dieta grasa animal, pero hay una mala absorción de la grasa, vamos a entrar en un estado de hipolipemia. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a tener la grasita para poder subsistir. Acuérdense que la grasa no es que sea de inicio lo principal para poder vivir, para eso están los glúcidos. Pero en segundo estado, si nosotros no tenemos glúcidos, son necesarios ciertos niveles de grasa en nuestros alimentos para poder mantener un balance general del cuerpo y crear ciertos depósitos de glucógeno que son estructuras adicionales, ¿verdad? O ciertos depósitos de tejido adiposo que permiten que el cuerpo pueda equilibrarse en un estado posterior. Entonces, no es que las grasas sean buenas, pero tampoco son malas, ¿no? No podemos decir buenas, malas, porque para eso existen raciones nutricionales para cada especie y todas requieren grasa, ¿no? Por ejemplo, la vaca lechera en particular requiere más cantidad de grasa para que su leche sea de mejor calidad y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Si yo tengo un proceso de mala absorción de grasa, que esto se da principalmente por trastornos a niveles pancreáticos, por ejemplo, o biliares. Supongamos que la grasa no se está absorbiendo, hay hipolipemia, o sea, disminuyen las grasas en el cuerpo, en sangre, y el animal entra en un estado de balance energético negativo. ¿Por qué? Porque no va a tener de dónde sacar más elementos. Va a entrar en un proceso gluconeogenético, va a aumentar sus grados de lipólisis para movilizar más grasas para la sangre,
porque hay una hipolipemia, y podemos ocasionar con tanta degradación de grasa una cetosis, ¿ok? Estamos en problemas. La glucogenólisis, por su parte, se va a activar, va a haber liberación del glucógeno hepático, por tanto el glucógeno hepático se va a disminuir. Y como no van a haber grasa, también si después del desdoblamiento de la lipólisis y el glucógeno, también puede haber proteólisis. Y la proteólisis es la derivación de proteínas que va a acabar con el peso del paciente. O sea, va a haber una pérdida del peso. El aumento de los ácidos grasos libres también va a ocasionar un estado de esteatosis hepática. Creo que en la última sesión nosotros no logramos ver lo de esteatosis hepática en metabolismo, que es un trastorno de la grasa, pero esteatosis hepática es hígado graso, ¿ok? Es que las grasas se acumulan, principalmente los ácidos grasos libres, se acumulan en el hígado y ocasionan un daño del parénquima. Ahora, por otro lado, los glúcidos corren de la misma manera, porque acuérdense que glúcidos y lípidos están íntimamente relacionados. Es decir, básicamente ambos están funcionando en conjunto para poder mantener el estado general del cuerpo. Entonces, si hay alteraciones de los glúcidos y no se están absorbiendo bien los glúcidos, lo que vamos a tener es hipoglicemia, se va a bajar el azúcar en la sangre, balance energético negativo, activación de la gluconeogénesis, activación de la glucogenólisis, se va a perder glucógeno hepático, va a haber un aumento de la lipólisis para obtener energía y convertirla y mandarla a la sangre, y va a haber proteólisis, también va a haber pérdida de peso, ¿okay? En el caso de las hipoproteínas, las hipoproteinemias que se van a ocasionar por absorción de hipoproteínas, hiponquía, que es la disminución de las proteínas en sangre, lo que la hiponquía va a ocasionar que la presión coleidosmótica del plasma se disminuya. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que las presiones vasculares existen muchas, ¿verdad? Pero las más importantes son las presiones capilares, las presiones hidrostáticas y coleidosmóticas. La presión coleidosmótica del plasma es la que hace, que evita, digámoslo así, que la sangre se salga. Entonces, si hay hipoproteinemia y se disminuye la proteína en sangre, entonces va a haber extravasación de los plasmas o de los sueros. Entonces, vamos a tener estados de edemas. También pueden haber anemias por hipoproteinemias, porque recuerden que los eritrocitos están constituidos por proteínas, ¿no? Va a haber proteólisis porque se va a removilizar la reserva, y también pueden haber otros trastornos glandulares, por ejemplo, las insuficiencias pancreáticas que requieren de grandes cantidades de proteínas para la secreción de las tripsinas, las quimiotrixinas y carboxipeptidasa. Bueno, pueden haber distrofias endocrinas. Acuérdense que las hormonas también están constituidas por proteínas. Entonces, un estado de hipoproteinemia es un estado bastante grave. Pueden haber pérdidas de agua y electrolitos. Acuérdense que cuando hay mala absorción, solo hay secreción. Es decir, el intestino siempre va a seguir secretando agua y electrolitos y se van a perder. Por tanto, pueden haber alteraciones ácido-básicas de tronco común, como deshidrataciones, hiperhidrataciones y otros problemas. Lo peor que puede existir, la depleción hidroelectrolítica, que es la pérdida de electrolitos de importancia, principalmente para las membranas. Ahí vamos a mencionar sodios, potasios y otros, ¿verdad? Cloro, que son muy importantes para la constitución de las membranas. Bueno, una mala absorción también puede cursar con diarrea. Ya lo hemos visto que la diarrea va a estar presente porque se van a seguir liberando, secretando aguas y electrolitos, pero no se van a reabsorber, entonces van a salir justamente por la heces, ¿no? A través de la heces en forma de diarrea. También una mala absorción va a traer consigo alteraciones metabólicas. Ahí vemos, por ejemplo, el estado hipomagnesémico, que son pérdidas que se van a dar a nivel intestinal, o no aprovechamiento, es decir, si yo no le estoy dando si él no está aprovechando el pasto, por ejemplo, no está aprovechando el alimento donde le estoy suministrando el magnesio o el hierro, pues va a haber hipomagnesemia, va a haber hipocalcemia, va a haber hiperropenias, que son disminuciones del hierro, que van a repercutir en estados de anemia, hiperparatiroidismos secundarios, porque la paratiroides lo que va a hacer es buscar calcio, es decir, como no hay calcio, hay un estado de hipocalcemia, cuando hay reabsorción, cuando la absorción está disminuida del calcio, pues la paratiroides va a hiperfuncionar con intenciones de liberar
por osteólisis, mayor calcio de reserva. Y vamos a tener alteraciones óseas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las reservas de calcio que van a haber en el cuerpo se van a movilizar en función de nivelar la alteración metabólica mineral y se van a quedar frágiles los huesos, ¿no? Vamos a tener huesos más frágiles. Ok, el segundo síndrome gastrointestinal que existe es el síndrome de los vómitos. Vómitos es, ok, aquí tengo una pregunta. Dice, la diarrea en la hipoperistalsis es también porque no se ofrece resistencia a los líquidos o sustancias que pasan por el intestino. Ok, puede ser por muchas cosas. Primero, puede ser porque recuérdense que en el caso de la hipoperistalsis no es que va a ser continua, ¿sí? Vamos a ver si tengo alguna aquí que tenga más espacio para dibujar aquí. ¿Qué sucede en las hipoperistalsis? Las hipoperistalsis funcionan de la siguiente manera. Aquí vamos a dibujarlo. Si esta porción de intestino está con hipoperistalsis, es muy probable que estas que están aledañas no estén así. Creo que en una de las diapositivas aquí lo mencionaba, aquí está. Si usted se fija, acá en esta porción es la porción donde hay hipoperistalsis, ¿ok? Ahí es donde se da la distensión, donde disminuye la respuesta motriz. Pero ¿qué sucede? Hay espasmos e hipercinesis, o sea, hipermotilidad, hipermovimiento de los segmentos adyacentes a la hipotensión, a la hipoperistalsis, ¿ok? Entonces, ¿qué puede suceder? Que aquí, en las porciones cercanas a donde está la distensión, en lugar de detenerse, ellas van a aumentar. Y recuerde que el caso del intestino, él siempre va a estar secretando agua y electrolitos. Y esto no tiene que ver con la tensión. Esto puede estar muy aumentado o muy disminuido, pero siempre va a estar sacando agua, porque es el ciclo hídrico enterosistémico que es unidireccional. Entonces, en la diarreas por hipoperistalsis, las porciones adyacentes pueden estar aumentadas en movimiento, ¿verdad? Y no necesariamente es porque no pasan, no, porque las sustancias no se están asimilando en su totalidad. Muy bien. Ahora vamos a ver el vómito. Que el vómito, bueno, ustedes quizá en algún momento han sufrido o han tenido un vómito, pero ¿qué cosa es el vómito? Pues el vómito es un proceso reflejo. De inicio, los vómitos son procesos reactivos, o sea, ellos nacen a partir de una reactividad o de un reflejo que tiene un control en el sistema nervioso central y a veces que tiene irrigación totalmente periférica. Es decir, que los vómitos pueden ser entonces, atendiendo su forma refleja, centrales o periféricos. ¿Okay? ¿Qué sucede con los centrales? Los centrales son aquellos que se dan por, digamos, los trastornos que no necesariamente están ligados al sistema digestivo. Por ejemplo, las intoxicaciones pueden ocasionar vómito y a lo mejor el tóxico no tiene que ver con el sistema gastrointestinal. Por ejemplo, cuando hay tóxicos exógenos, es decir, cualquier intoxicante, de hecho, puede ocasionar por vía humoral un vómito. Es decir, si yo les pongo a mencionar aquellos que no tengan que ver con el sistema gastrointestinal, pueden ser tóxicos, o sea, son sustancias externas, sustancias químicas externas al cuerpo, es decir, que el cuerpo no las está produciendo. Los estados de hipoxia pueden ocasionar un vómito central por vía humoral. La hipoxia siempre va a ocasionar mareos y vómitos en el paciente que lo esté sufriendo. De hecho, por eso el mareo, la sensación de mareo en la persona hipóxica, por ejemplo, que está en un estado convaleciente o está o está en el estado de agonía, es muy común, ¿no? Está interdigitado, es un vómito reflejo, central, perdón. Ahora, hay algunos motivos neurogénicos también, como por ejemplo aquellos que están ligados a los trastornos encefálicos, como los tumores, las meningitis, las encefalitis, todo lo que afecte el sistema nervioso central a niveles funcionales y estructurales va a ocasionar un vómito por vía reflejo, ¿okay? Va a aumentar la peristalsis y va a aumentar los elementos. Bueno, tenemos los vómitos que son psicógenos, que esos son propios del hombre y de los perros, psicógenos que tienen que ver con el estado del paciente, ¿no?
quiero mencionarles que para entender vómito como un estado reflejo, tenemos que pensar en unas áreas que se le conocen como áreas reflexógenas. ¿Qué son áreas reflexógenas? Aquellas áreas que al ser estimuladas activamente pueden ocasionar la aparición del vómito. Una de las áreas reflexógenas de vómito es justamente las meninges. Por eso es que nosotros vemos que todos los tóxicos, tanto exógenos como endógenos, porque ahí se menciona, por ejemplo, la uremia, que es el exceso de urea, la cetosis, que es el exceso de cuerpo cetónico, las insuficiencias hepáticas, que ocasionan también intoxicaciones endógenas. Esto va a ocasionar que el sistema central neurogénico, ¿verdad?, se estimule y esa es una zona reflexógena para vómito. ¿Cuáles son las otras zonas reflexógenas? Bueno, la orofaringe, por eso es que podemos nosotros inclusive inducir vómitos si se estimulan esas porciones. Los órganos viscerales, principalmente los estómagos, todo el tracto gastrointestinal, el páncreas, el hígado, el corazón también puede ser un reflexógeno para vómito. Por eso es que vemos que hay enfermedades que no tienen nada que ver con el sistema central y que ven vómitos. Por ejemplo, los fenómenos que se dan en la hembra, en el útero, como por ejemplo la acumulación de pus, la endometritis, las infecciones vaginales, pueden cursar con vómito. ¿Por qué? Porque son reflexógenos del vómito, el útero y el corazón. Y también tenemos el aparato vestibular y los canales vestibulares que se encuentran en el oído, los canales semicirculares principalmente que están ahí, que son los que mantienen el equilibrio, ¿no? Cuando hay estímulos muy grosos en estos sitios, también pueden haber vómitos porque hay sensación de mareo. Entonces es muy común que aparezcan también si se estimulan estas porciones. Hay algunos vómitos entonces que son centrales, que si ustedes se fijan todos están ligados a nivel central, a las meninges, a la estructura cerebral, que no tienen nada que ver necesariamente con otros aparatos, principalmente con el aparato digestivo. Bueno, hay eméticos. Los eméticos son medicamentos que son utilizados para inducir el vómito. Ahí tenemos, por ejemplo, la apomorfina, que casi no se utiliza, pero sí el jarabe de ipecacuana, que es muy utilizado en inducciones de vómito, ¿no?, de forma central. Ahora, ¿para qué se usan inductores de vómito? Pues cuando hay intoxicaciones no corrosivas que se necesita sacar el tóxico para hacer un lavado gástrico, pues en ese caso se utilizan eméticos. Ok, aquellos vómitos que son periféricos, estos sí son los que vienen del tracto gastrointestinal principalmente. Eso no quiere decir que no hayan fuera del sistema digestivo. De hecho, aquí tenemos de tres tipos, ¿no? Los gastrógenos, que están en el hígado, en el estómago, perdón. Los de origen visceral extragástrico, que son aquellos que no están en el estómago. Porque uno piensa que normalmente el vómito viene cuando el problema es en el estómago, pero no necesariamente, ¿verdad? Pueden ser también en otros niveles, como en la orofaringe, como en el intestino. Ahí se menciona el hígado, las vías biliares y el páncreas. Y también tenemos aquellos que están fuera del sistema digestivo, que es el peritoneo, la insuficiencia circulatoria que ocasiona infartos del miocardio, que también cursa con vómitos periféricos, las influencias respiratorias como la tos emetizantes, que son aquellas tos que comienza el animal a toser tanto que estimula demasiado el sistema orofaringio y el sistema superior respiratorio, que hace que se cree una respuesta reflexógena para generar un vómito reflejo. Y tenemos los órganos de los sentidos como el olfato y la vista, que también pueden ser reflexógenos periféricos, como de un vómito. El olfato, pues con olores que no son agradables, y la vista, pues que también tienen que ver con los niveles de visibilidad que existen en los pacientes. Hay pacientes que, bueno, en los animales está muy poco desarrollada, más en Nicaragua, la parte de la optometría médica, ¿no? La parte de las personas, de los animales que sí tienen trastornos en su visión, ¿no? Eso los optometras son los que se encargan de medir y decirnos tenés tanto, por eso usamos lentes, ¿no? Los lentes traen la medida que nuestro ojo ha perdido y nos hace falta, entonces nos acomodan la visión principal. Y en el útero, ahí se mencionan las piómetras en las perras que cursan con muchos vómitos, por cierto. Piómetras es una patología en la que la perra acumula muchísima pus. Hay muchos tipos de piómetras. Las principales clasificaciones se dan
en aquellas piómetras que son cerradas, que el canal de la cervix no está abierto, entonces la pus no sale, solo vemos que el animal vomita, se distiende el estómago, y ese vómito pues es un vómito de tipo periférico, ¿no? Es periférico de tipo reflejo. Entonces, estas son fuera del sistema digestivo. Todo lo que afecte peritoneo, circulación, riñones, ¿ok? Infecciones renales, ojo ahí, influencias respiratorias, las toses, principalmente la tos emetizante, y los órganos de los sentidos y el útero. Las vías biliares, pues que están dentro del sistema gástrico, el páncreas y el intestino, también pueden ser reflexógenos. El páncreas, cuando hay pancreatitis; el hígado, cuando hay hepatitis, esteatosis, colelitiasis, cólicos biliares. Todo esto va a ocasionar vómitos reflejos extragástricos. El intestino, cuando hay enteritis, cuando hay obstrucciones, cuando hay cuerpos extraños, principalmente perros y gatos, hay mucho vómito, puede ser presencia de un cuerpo extraño por algo que comió, o cáncer como neoplasias o vólvulos, que son intussuscepciones. Desafortunadamente el caballo pues, es el único que tiene imposibilitado para poder vomitar por completo. Luego el esófago también, cuando hay la acalasia cricofaringea, el anillo vascular del persistente, que es un trastorno congénito en perros, ¿verdad? Acalasias esofágicas, megaesófago, que es el aumento del tamaño, las obstrucciones por cuerpos extraños. Creo que muchas de estas patologías ya las vieron en patología. Las estenosis traumáticas, las hernias hiatales, óigase bien, una muy importante, principalmente en los puerquitos. Las hernias hiatales son hernias que se dan en los hiatos del diafragma, ¿no? Y son muy eméticas, son altamente reflectivas. Y tenemos las gástricas, los vómitos gastrógenos, que se dan propiamente por trastornos en el estómago, que son eméticos locales, medicamentos que se utilizan para inducir el vómito, espasmos pilóricos, dilataciones gástricas o estados de gastritis, úlcera y estenosis pilórica o tumores. Esto va a ocasionar vómito. Son gastrógenos porque están en el nivel gástrico, no se movilizan de ahí. ¿Qué trae consigo el vómito? Trae desnutrición, por supuesto, porque se van a perder muchos elementos por balance energético negativo, y sabemos lo que significa balance energético negativo, toda la compensación humoral del sistema de estrés. Tenemos también las pérdidas de sustancias como agua y electrolitos. El agua ocasiona deshidratación, la deshidratación hipovolemia, la activación de retención de agua por renina, angiotensina, va a haber hiperaldosteronismo, va a aumentar la absorción de carbonatos y bicarbonatos, principalmente acá tenemos uno, y esto va a repercutir en un estado de alcalosis metabólica. ¿Okay? Un vómito me puede llevar a un estado de alcalosis porque voy a aumentar las secreciones de aldosterona para retener agua y voy a acabar absorbiendo mayor cantidad de bicarbonatos. Y los electrolitos, pues ustedes mejor que ellos conocen la fisiología de cada uno. Los hidrogeniones, si se comienzan a perder, pues vamos a ocasionar alcalosis porque ellos son los que mantienen, digámoslo así, la acidez del cuerpo. Y luego tenemos el potasio, que el potasio pues tiene mucha función referente al mantenimiento de las estructuras en las membranas. Igual el cloro, potasio y cloro son muy importantes para eso. Y la repercusión principal de los vómitos continuos, una alcalosis de tipo metabólico. Bueno. Pero en sí, el vómito, a ver cómo es. Se estimula algunos sitios que pueden ser reflexiones para el vómito, y pues ya eso va al centro del vómito, que creo que es en el bulbo raquídeo. Es correcto. Así, o hay algo más. Sí. Por eso es importante conocer los centros del vómito, ¿verdad? Estos se encuentran en muy estrecha relación, digámoslo así, con los centros sensitivos del nervio vago. Estas tienen muchas vías, principalmente vías que van desde centros reflexógenos, que son aferentes hacia el centro del vómito, y ahí es donde ellas se manifiestan. En las porciones dorsales de la formación reticular se encuentra el bulbo raquídeo, ¿verdad? Ahí tenemos los centros del vómito, los centros vomitivos o las zonas eméticas. Estas zonas eméticas están muy cargadas de quimiorecepción.
¿ya? Esa quimiorrecepción que reciben o perciben ante el intercambio de vías aferentes, digámoslo así, que viajan a través de un estímulo reflexógeno. Por eso, conocer la zona reflexógena es importante para conocer el vómito como un reactor, es decir, el vómito reacciona a un estímulo, ¿no? A ese estímulo que salen o son enviados desde los sitios donde están siendo, está ocasionándose el daño. ¿Okay? Por eso son muy importantes. Pero entonces lo que sale, ¿qué es lo que sale cuando uno vomita? O sea, ¿son lo que uno tiene en el estómago o no? Ah, ok. A niveles clínicos, fisiopatológicamente, nosotros lo que estudiamos es el mecanismo, Fabiola, ¿verdad? Si nosotros nos vamos o cambiamos de materia a asignaturas clínicas, por ejemplo, en la asignatura clínica uno mira que los vómitos pueden ser de dos tipos, ¿no? Hay vómitos gástricos y hay vómitos no gástricos que ya tienen inclusive o pueden llevar contenidos intestinales. Los no gástricos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque a manera sencilla, el vómito es una propulsión inversa de la peristalsis, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? No solamente, lo primero va a ser un vaciado gástrico del contenido que hay a nivel gástrico, que son los vómitos de tipo gástrico, y hay vómitos de tipo intestinal o extragástricos, que son aquellos que pueden arrastrar contenido de las primeras porciones del píloro. Entonces, esos son más graves porque están normalmente ligados a patologías más graves, como por ejemplo apendicitis, peritonitis, trastornos biliares, obstrucciones biliares, cólicos biliares. Entonces, estos son más graves. Y aquí los vómitos normalmente tienden a ser de un color amarillento más fuerte. ¿Okay? Y los vómitos gástricos, pues que es el contenido gástrico, toda la cantidad peptídica que existe en el momento, el kilo de lo que se ha comido, y los reflejos, los líquidos de secreción que hay. Acuérdense que todo el sistema gastrointestinal está cargado de elementos, de secreción. Hay muchísimas glándulas de secreción, de líquidos, de agua, de ácidos, principalmente en el estómago. Ok, gracias. Ok, me den mi diente. El ilio es otro de los síndromes gastrointestinales. Muy probablemente ustedes ya hicieron sus tareitas de resúmenes. He recibido algunas, las he visto, algunas me dan tristeza, otras no. La mayor parte, bueno, hay unas que son extrañamente parecidas, pero bueno, hay de todo en el camino del Señor también. ¿Qué cosa es el ilio? Primero que nada, el ilio es una interrupción, del canal gastrointestinal. Esta interrupción puede ser mecánica o puede ser dinámica o funcional. En el caso de las mecánicas de origen orgánico, tenemos aquellas que se dan por obturaciones luminales o por oclusiones, y tenemos las oclusiones extrínsecas, aquellas que no tienen que ver con la parte interna. Obturación luminal intrínseca, obturación luminal extrínseca, ¿verdad? O oclusión, como ustedes lo sientan mejor. ¿Cuándo es intrínseca? Bueno, tenemos una simple y las murales, que son las parietales. Las simples son intraluminales, ¿verdad? Que tienen que ver con parásitos, enterolitos, muy comunes en las vacas, cuerpos extraños, fitobezoares, comunes en las vacas y los caballos, tricobezoares, que no están mencionados acá, pero son comunes en los gatos, que se lamen muchísimo. Un tricobezoar es una piedra que se forma a partir de la compactación de los pelos, y el gatico en particular pues hace muchas bolas de pelos que las puede vomitar, o en ocasiones simplemente pueden ocasionar un hilio orgánico intrínseco. Y bueno, las obstrucciones murales o parietales son aquellas que son extraluminales, es decir, que están fuera. Ahí tenemos los pólipos, por ejemplo, los tumores, que son externos, las estenosis, que son estrechamientos murales, parietales, ¿no? Son muy graves todos. Es decir, un hilio
tiende a crear muchísimos problemas posteriores. No solamente porque cuando hablamos de ilio, ahí se incluyen inclusive todas las torsiones, obstrucciones que hay en el caballo, por ejemplo, que repercuten de manera activa en la salud de los pacientes. Tenemos las oclusiones que son de carácter extrínseco. Acá tenemos los volvulos, por ejemplo, las torsiones, los intosusceptos. Esto es caballo, ¿verdad? Puro caballo. Todos los caballos tienen que sentirse aludidos con estos tres elementos. Bueno, tenemos las incarceraciones que tienen que ver con las hernias, los desgarramientos, los ligamentos de los bandas vitelloumbilicales, que son las torsiones persistentes, y las estrangulaciones, pues que sean principalmente caballos, les decía que son muy importantes. Ahora, puede haber torsión también en los carnívoros, por ejemplo, es muy común en los perros la torsión gástrica y pilórica, ¿ok? Ojo con esas especies. Son causa de ilio, ¿no? Y compresiones extrínsecas, que son extragástricas, como por ejemplo los quistes ováricos gigantes, como en la yegua, los quistes no de tipo folicular, sino de tipo, a ver, se me fue la palabra ahorita, luteico. La coagulación sanguínea, ¿verdad? Ahí se menciona tras la enucleación, el cuerpo amarillo, también está en el ovario. Los quistes epiploicos, que se encuentran en el epiplón, ¿verdad? El epiplón y la estructura que suspende a los intestinos también puede ocasionar eso. Los omentos y mesenterios, si se dañan o se necrosan, las grasas principalmente, que son altamente necrosables por la irrigación, pueden ocasionar una oclusión extrínseca. Los lipomas, que son, acuérdense que los intestinos, no sé si ustedes recuerdan de anatomía, pero los epiplones, los omentos, los mesenterios, están cargados de grasa. Esas grasas tienden a sufrir procesos de necrosis, porque desafortunadamente no llega una irrigación sanguínea muy fuerte o potente a esos áreas. Los ilios más normales o más comunes son funcionales. Estos son como bien patológicos, es decir, es la patología ya uno lo deduce. Si hay un tumor que me está obstruyendo, es un tumor de origen mural. Ahora, los dinámicos son más fisiopatológicos. Esto es más como de patología, esto de aquí. Pero los fisiopatológicos sí, por ejemplo, el hipocinético, que es el ilio causado tras un trauma, que puede ser un trauma quirúrgico o un trauma normal, que tiene que ser muy fuerte para ocasionar eso. La distensión intestinal, que la hemos visto en pasados como hipomotilidad intestinal. Las peritonitis difusas, que son reflectivas para el ilio. Las enfermedades de la hierba en el caballo, estas son enfermedades bien particulares que pueden detener o obstruir el sistema digestivo, que básicamente son más comunes las enteritis y los encarceramientos, que ya los mencionábamos en las oclusiones extrínsecas. O también se puede ocasionar estados espásticos, que hay espasmos a niveles de las membranas dinámicas que movilizan a los intestinos por hiperexcitabilidad vagal. Me dirán ustedes, pero si está hiperexcitable debería de moverse más. ¿Cómo le parece que no? ¿Por qué? Porque la hiperexcitabilidad lo que hace es ocasionar una sobrecarga. Inicialmente sí puede haber paradójicamente un movimiento acelerado, pero luego va a haber un espasmo por hiperexcitabilidad porque se va a sobrecargar la estructura, ¿verdad? Y al sobrecargarse sucede la de la función de la teoría corticovisceral, ¿verdad? El espasmo se va a presentar por infuncionalidad. Y aquí tenemos todos los problemas, ¿no? Si hay estrangulamiento, que es lo que se da, o hay distensión intestinal por un atrapamiento o un secuestro por ilio, vamos a tener dolor, vamos a tener un flujo de agua y otra vez se vuelven a presentar estos estados. Va a haber hipocloremia, hipopotasemia, hipocarbonatemia, que esta hipocarbonatemia en particular en el ilio va a presentar lo opuesto a lo que se presentaba en el vómito. Aquí lo que va a haber es acidosis, porque se va a perder carbono, ¿verdad? Carbonato, perdón. Ahora, por otro lado, puede haber isquemia intestinal, enterotoxemias por necrosis. Esto es muy malo, porque ¿qué pasa? Supónganse que este es un intestino, si él se tuerce, ¿verdad? La porción torcida, esta torsión de acá se puede necrosar, porque llega un punto en que se fija tanto
que se tiende a necrosar, esto es lo que sucede en el caballo con vólvulo, con intosuscepto o con torsión intestinal, ¿no? Se muere esta porción, se necrosa y secreta toxinas endógenas, que son reabsorbidas por los canales cercanos, y esas toxinas llegan a la sangre, ocasionan toxemias y ocasionan trastornos neuroreflejos. Ahí se mencionan algunos, como por ejemplo la vasodilatación, la disminución del gasto cardíaco, que son fruto de la depresión de los arcos neuroreflejos. La hipotensión, que es también fruto de la depresión neurorefleja, va a ocasionar hipoperfusión tisular y por ende va a haber glucólisis anaeróbica. Esto quiere decir que como no va a llegar oxígeno, la perfusión va a ser cero, entonces el cuerpo va a utilizar, o las células van a utilizar, ¿qué cosa? Bueno, van a utilizar ácido láctico para poder producir su ciclo de respiración y energético, y se va a aumentar el proceso de la producción del ácido láctico. Aquí vemos que entonces, al haber aumento del ácido láctico y al haber disminución de los carbonatos, se va a apoyar un estado de acidosis, ¿ok? Porque acuérdense que el ácido láctico va a ocasionar hiperlactacidemia y se va a acidificar el cuerpo. Entonces vamos a tener nosotros ahí una alteración bastante particular por acidosis. Entonces, un hilo intestinal puede ser grave, nos lleva a esto, ¿ok? Cuando el paciente ya ha llevado mucho tiempo, es muy probable que este ciclo se cumpla, el de la cloremia, el de la deshidratación, y el peor de todos que se puede cumplir en el caballo es los que se dan por estrangulamiento, que particularmente ocasionan depresión neurorefleja, ¿ok? Estas son algunas de las causas, digámoslo así, directas del estreñimiento, que es el último síndrome de estreñimiento, que es uno de los 4 síndromes gastrointestinales. El estreñimiento se entiende, ¿verdad?, de forma general como la incapacidad de generar heces o consistencia fecal con frecuencia y composición correcta. O sea que no hay ni deposiciones correctas ni composición correcta. En el hombre, por ejemplo, si 3 veces comemos, lo ideal es que 3 veces vayamos al baño, pero eso no sucede siempre, ¿no? Hay personas que pueden durar 2 días, 3 días, hay otras que en un día hacen una vez, que por lo menos una vez es algo. Pero bueno, va a ir en dependencia de la cantidad también de alimento que ingiera. El estreñimiento, pues, es la deficiencia de eso. Y hay muchas causas. Aquí está, por ejemplo, las más comunes son la hiperactividad de la acción enzimática, la disminución en el aporte de agua, hay gente que no bebe agua, entonces sus consistencias líquidas son muy pocas y las deposiciones pues son más difíciles. La constipación orgánica, que está ligada, por ejemplo, a la disminución de la permeabilidad del intestino. Los desequilibrios en la motricidad, por supuesto que también van a ocasionar estreñimiento de no poder defecar, y la consistencia y la estructura de la heces, ¿verdad? Esta es una de las causas principales de estreñimiento, que son las peristaltinas y su disminución. Ya las habíamos tocado en peristalsis, cuando disminuye la histamina, la acetilcolina, los iones de sodio y potasio, las sales biliares, estas alteran en la motilidad intestinal y por supuesto van a ocasionar el estreñimiento porque no van a salir sustancias, heces al exterior. Igual ahí tenemos las sustancias depresivas, hay sustancias que deprimen la motilidad intestinal. Ahí tenemos la adrenalina, la atropina, los iones de calcio y magnesio. Les decía que la atropina se utilizaba como un antidiarreico. El pH alcalino, cuando hay alcalinidad. Fíjense que acá hay una particularidad: la gente que es vegana, por ejemplo, puede llegar a tener problemas de estreñimiento porque normalmente las dietas veganas son altamente alcalinizantes, ¿verdad? Y bueno, las intoxicaciones por zinc en el bovino, que eso ya es algo bien particular. Entonces el estreñimiento se da por la dificultad en poder crear heces con normalidad, es decir, tanto en composición como en frecuencia, ¿verdad? Y clínicamente su significancia está más a la evacuación no frecuente de heces, es decir, cuando el animal deja de frecuentar las deposiciones, se considera como un animal que está en un estado de estreñimiento, ¿no? O bien cuando el animal comienza a hacer deposiciones duras, muy duras o muy secas, que también tienden a ser poco voluminosas o en pocas cantidades, eso es un estado general de estreñimiento, ¿verdad? Entonces, está ligado a la motilidad intestinal, por eso no hay muchísimo que hablar de ello,
pero está tanto a la motilidad como a los tiempos intestinales van a influir, entonces con todas las causas ya estudiadas anteriormente en la aparición del estreñimiento. Bien, entonces espero que este pequeño video les haya servido. Ya con esto solamente me falta grabar una clase que sería la clase de hígado y páncreas que estaré grabando probablemente hoy en la tarde. Y con esto pues terminaríamos el ciclo de charlas clase offline de la asignatura en digestivo. Que quiero grabarlas para que ustedes las tengan. Sé que han leído muchos porque he visto que me han mandado sus guías y los felicito. Entonces eso me consuela un poco porque sé que por lo menos han estado en contacto con el contenido, lo han leído. Siento que ya hemos agarrado la onda de la fisiopatología, de saber los factores y las consecuencias, y eso pues también es bueno porque sé que el examen va a estar mucho más aplicado esta vez. Que tengan un excelente día.